Saludos de nuevo a este podcast La Verdad. Saludos a todos aquellos que nos seguís, a todos aquellos que últimamente os habéis unido en las últimas semanas a esta propuesta. Saludamos especialmente a ese gran grupo de Ecuador que se ha unido en las últimas semanas. Tenemos bastante audiencia en Ecuador. Parece que esto se contagia. Estamos ya en el centro del mundo. Exacto. Estamos en el centro del mundo ya. Ahí está el punto. Y también saludamos a todos los que desde el día 1 estáis siguiéndonos. Estamos contentos y seguimos donde nos quedamos. Saludamos a Santiago, que últimamente lo habíamos tenido también un poco lejos en cuanto a kilómetros. Pero es un problema porque ahora con Manuel tengo temor de que me vayan a sustituir aquí, ¿verdad? Ah, no. Antes que sustituir haríamos un podcast con 4. Con 4. No. Bueno, menos mal. Me tranquiliza eso. Y nada, nos quedamos el día anterior porque estamos haciendo un corrido con detenciones. Nos quedamos, Padre Ramón, saludos, antes de todo, saludos, donde por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Ese movimiento de dejar el hombre a su padre y a su madre, que también la mujer los deja, porque el hombre va y la toma. Sí, ahí el complemento de la ayuda adecuada, que es la que saca al hombre o al ser humano de su soledad. Exacto. Entonces es en la relación complementaria entre el varón y la mujer. O sea, estamos llegando un poco a través de esta exposición de la creación en un formato mitológico. Estamos llegando a una explicación antropológica. ¿Qué es el hombre? Estamos intentando entender qué es el hombre. ¿Qué es el hombre? ¿Cuál es el diseño de Dios cuando creó al hombre que tenía Dios en su mente? Y cuando decimos hombre, nos referimos a el ser humano. El ser humano. Aquí somos, aunque por fuera digan el lenguaje inclusivo, aquí es que somos inclusivos. Hombre incluye a todo el ser humano, hombre y mujer. Sí, de hecho, no esperen de nosotros él, ella ella. Y que implementemos este tipo de lenguaje. Ese lenguaje no es inclusivo, No. porque lo que es inclusivo es la relación personal, no, Exacto. no es cuestión del lenguaje. Y además no tenemos tanto tiempo para dedicarle a los artículos. Muy bien, entonces decimos que el ser humano se realiza en la medida en que saliendo de sí mismo se dona al otro, porque si se queda en sí mismo se queda incompleto. Y el hecho de que Dios haya creado al hombre como varón y como mujer. Es decir, que solamente la complementariedad de los dos modos de ser humano es como se realiza la plena comunión del hombre. Los dos únicos modos. Los dos únicos modos. No hay otros modos. Hoy no hay otro modo de ser humano. Hombre o mujer. Claro, porque es la realidad, y la realidad en la biología es así. Lo otro es un mundo mágico. El decir que yo me perciba mujer, ya con eso me convierte en mujer, eso es pura magia. Mi realidad no cambia, mis genes son los mismos, no van a evolucionar ni van a transformarse mágicamente en otra cosa distinta simplemente porque yo me perciba de ese modo. Bien, ya hablamos un poco de lo que es la disforia de género y hay personas que sufren esta enfermedad que generalmente se suele dar en la adolescencia, pero que después de la adolescencia un elevadísimo número de casos desaparece todo esto. Entonces convertir lo que son unos pequeños casos, convertirlo en algo habitual, en algo, entonces sí que es discriminar, porque es discriminar los que realmente padecen esta enfermedad y meterlos todos en el mismo saco. Bien, entonces decía el Génesis, sigue diciendo que el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, serán los dos una sola carne. Estamos diciendo que para poder ser una sola carne, uno tiene que dejar a su padre y a su madre. Y hablamos de qué significa tener padre y madre. Tener padre y madre quiere decir que cada uno de nosotros hemos sido, digamos así,
formateados, hemos recibido nuestro ser de la experiencia vital que tenemos en nuestra vida, de haber nacido en una familia concreta, unos padres determinados, el tener o no tener hermanos o más o menos, el haber nacido en un lugar, en un ambiente, en una época. O sea, todo esto nos hace ser aquello que nosotros somos. Y la otra persona ha nacido en otra familia, en otro ambiente, en otra situación, tiene otra forma de ser. Cuando estos dos se juntan, si cada uno de ellos permanece en su padre y en su madre, permanece en su modo de ver las cosas, entonces ahí va a haber choques, ya va a haber incompatibilidades. Entonces, para que pueda darse la unidad, uno o los dos tienen que renunciar a su modo de ser y aceptar el modo de ser del otro. Es decir, negarse a sí mismo para que el otro pueda caber. Bien, eso es interesante decirlo porque la mayoría de la gente entiende como dejar a tu padre y tu madre que es dejar la casa, dejarte, irte a otro lado, no quedarte con los padres, que también es válido, ¿verdad? Sí, claro. Porque definitivamente, o sea, como dice el refrán en español, el casado casa quiere. O sea, que es importante eso de la independencia. Por eso es tan bueno poder educar a los hijos en la libertad, de verdad, que puedan ser libres, de tal manera que cuando lleguen a cierta edad puedan realizar su vida sin ataduras que tengan por detrás. Porque yo no concibo un hijo mío que después que tiene 30 y pico de años para tomar una decisión tenga que venir donde mí a consultarme. Bueno, a consultarme lo hacen normalmente, pero que venga a tomar decisiones por sí mismo, que no pueda tomar una decisión por sí mismo, sino que tenga que ser guiado totalmente. Eso yo no lo concibo, ¿verdad? Concibo otra cosa. Yo de hecho tengo una experiencia muy buena de un hijo mío que una vez me vino donde mí a consultarme que qué hacía con una situación que tenía, y entonces él no entendía muy claro lo que iba a hacer, y yo le dije, mira, yo pienso de tal y tal forma, pienso que debe hacerlo así, 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 y al final, cuando me doy cuenta, lo hace de la manera totalmente contraria a lo que yo le dije. Y yo me puse contento. Sí, sí. Porque él me escuchó muy bien. Y bueno, te escuchó, luego hizo lo que él quería. Lo que él creía que tenía que hacer. O sea que ese hombre ha dejado a su padre. Sí, ese sí, muchacho. sí. Bueno, es que no solamente significa que el hombre deja a su padre y a su madre, es que además el padre y la madre tienen que dejar libre al hijo y a la hija para que... Hay que dejarlo ir. Porque, aunque no lo dice la Escritura, tenemos que aclarar la situación. Es un problema claro, porque a veces suele suceder que los padres, sobre todo muchas veces las madres. No quieren soltar a su hijo o a su hija, y entonces se entrometen dentro del matrimonio, y eso es dañino para el matrimonio. En ese caso hay que dejar tanto por una parte como por otra parte. Saber que los hijos no son nuestros, sino que tienen su propia personalidad, su propia vida, que en realidad que pertenecen a Dios, y tienen que hacer su propia vida sin que nosotros nos inmiscuyamos en esto. Podemos aconsejar, pero nunca interferir. Esa imagen tan recurrente de la mamá con las dos maletas en la puerta de la casa. Sí. Y el yerno dice... ¿Y qué pasó? Saludos, doña. No, yo creo que es interesante esto, ¿verdad? Eso que decía el padre Ramón, de que los padres dejemos a los hijos hacer su vida, porque definitivamente, entre otras cosas, lo más normal es que nosotros nos muramos antes que los hijos, y que además los hijos nuestros viven en un dinamismo diferente al que vivimos nosotros. Yo, por ejemplo, lo que decía del hijo mío era una cuestión económica, era un asunto económico que tenía que decidir. Entonces yo estaba pensando como yo pienso, yo tengo mi edad, tengo mis condiciones, tengo una serie de cosas a las que yo por haber tenido 10 hijos, durante mucho tiempo fui una persona sumamente conservador, porque yo tenía que tener seguro lo que tenía para los hijos míos. Pero un muchacho joven que tiene su vida por delante tiene otra perspectiva, tiene otra manera de pensar, está viviendo en un mundo económico diferente, tiene toda una serie de cosas que para mí no son preocupaciones, que para él lo son, o al revés, ¿verdad? Entonces yo comprendí, ¿verdad?, que yo estaba fuera de tono, fuera de época, fuera de todo, y que él decidió, y al final, por cierto, veo que le salió bastante bien. Mira, pero es importante el punto de dejar padre y madre para poder ser una sola carne. Porque es que además esto se da no solamente en el matrimonio, se da en todas nuestras relaciones. Yo, para poder
aceptar al otro, para poder amar al otro, tengo que vaciarme de mí mismo. Ya dijimos el otro día que del vacío es de donde surge el amor, que es lo que ha hecho Dios. Dios se ha vaciado de sí mismo para hacerse hombre, para poder donarse y amarnos a nosotros. Sí, hablábamos de aquella imagen de Dios contrayéndose, que se tuvo que contraer para crear un espacio. Eso también lo que hace también el ser humano. Si yo no acepto al otro como es, entonces no le puedo, tengo que matarle, porque no le doy cabida, no le doy chance. Hay una anécdota, no sé si la contamos aquí, de San Francisco de Asís, lo del campo, no sé si lo contamos la otra vez. Sí, la dijimos. Sí. Es decir, en un capítulo anterior. No estaba. Podemos repetirla. No, si yo tengo una posesión, necesariamente me voy a convertir en un asesino. Porque si alguien me quiere quitar mi posesión, yo tendré que defender la posesión y tengo que matar al invasor. Por tanto, él ponía el caso de un campo. Si tengo un campo, tengo que poner una cerca. No va a estar la cerca, habrá que poner un guarda. Este guarda tendrá que estar armado. Y si a pesar de eso alguien intenta invadir mi campo, el guarda tendrá que hacer uso de su arma y matar al invasor. Por tanto, si tengo un campo, me convierto en un asesino hipotético. No solamente hipotético, sino real. Porque si yo tengo una posesión mía, por ejemplo, yo tengo mis razones. Yo defiendo mis razones. Cuando alguien me quiere quitar la razón, yo como me defiendo matando, aunque sea con mi pensamiento, con mi juicio, a aquel que me quiere quitar la razón. Tanto no podré amarle. No puedo amarle porque estoy defendiendo unos derechos que yo tengo. Por eso el Evangelio es muy claro. Si no vendéis todos vuestros bienes, no podéis entrar al reino de los cielos. Mientras yo tengo un bien que defender, un derecho que quiero justificar, cuando alguien intente quitármelo, tendré que hacer enemigo suyo, tendré que matarlo. De hecho, todas las contiendas, las guerras, las discusiones entre parientes o entre compañeros o entre cualquier persona, todo proviene de unos derechos que uno quiere defender. Por tanto, quiere hacer justicia, y haciendo justicia significa aquel que me quiere, que es injusto. Todos tenemos el afán de justicia y nos airamos cuando vemos una injusticia manifiesta. Y lo que nos hace a nosotros es machacar al injusto, al que comete la injusticia. Dios no es así. Bueno, y en la actualidad, en las sociedades que vivimos, sobre todo el mundo occidental, lo que más se defiende son los derechos. Hoy pocos deberes hay. O ninguno. Pero derechos es lo más, derechos hasta el punto de lo absurdo. Todo el mundo tiene derechos. Pero, curiosamente, yo veo un mundo mucho más polarizado, enfrentado, que hace 20, 30 años. No, es que hay enfrentamiento de todo. Está en enfrentamiento el hombre con la mujer, están enfrentando. Los transexuales con las feministas. Todo es enfrentamiento. Uh-huh. Porque hay esa incapacidad. Un caso, por ejemplo, muy sangrante, que es el problema de los feminicidios. ¿Qué hacen los gobiernos ante esta situación? Endurecer las penas, endurecer las leyes y tal, pero eso no resuelve absolutamente el problema, porque el problema no está en la presión externa, está en el interior del corazón de la persona. Si tú a una persona le estás diciendo desde niño que tiene sus derechos y que tiene derecho a ser querido, a ser respetado, a ser aceptado, que todas las cosas... Entonces, un hombre, por ejemplo, que tiene una mujer que le quiere, que le acepta, que le hace caso, en un momento determinado, por lo que sea, esta mujer se retira y ya le abandona, entonces él se siente herido en sus derechos y en un derecho mal interpretado llega pues eso a convertir en odio lo que antes era amor. Uh-huh. Pero entonces, a nivel de planteamiento incluso, y me estoy refiriendo ahora, por ejemplo, al caso de España, el mismo planteamiento, alguien del ministerio famoso de igualdad. Uh-huh. Segunda al cargo, decía, no es un problema de algunos hombres. La violencia machista está en todos. Eso es ideología pura. Y pero a donde voy esa ideología lleva al enfrentamiento. Claro. O sea, no hay posibilidad de reconciliación, no hay posibilidad de amor. Solo existe el control al hombre. Es un error completo manifiesto, porque el problema está en el corazón del hombre.
Tú lleva al hombre al conocimiento de Dios y verás cómo este hombre podrá negarse a sí mismo, podrá por tanto no exigir esos derechos y podrá aceptar al otro, porque si no hay dejar padre y madre, no hay posibilidad de ser una sola carne, de entrar en comunión con la otra persona. Ese problema es antropológico, no es un problema de ideología, porque esa afirmación que el machismo está en todo el mundo, en todos los varones, eso es una afirmación que no se justifica, no se fundamenta, no dan ningún argumento científico que demuestre esa afirmación. Es una afirmación gratuita que no tiene ningún valor. Y además que es puramente ideológica y lo que lleva es justamente eso, el enfrentamiento. Bien, pues, pero en este caso el texto es del Jesús es muy claro. Para poder ser una sola carne, para poder entrar en comunión yo con otra persona, yo necesito dejar a mi padre y a mi madre. Necesito vaciarme de mí mismo, renunciar, si quieres, a mis derechos para poder aceptar al otro su forma de ser, como es el otro. Si no lo acepto, nunca lo podré integrar, nunca podré yo donarme a él, estaré siempre defendiendo mis derechos, exigiendo, y esto llevará necesariamente al enfrentamiento y a la ruptura. El problema es que se piensa, hoy en día el pensamiento dice que si tú no defiendes ciertas cosas, entonces tú no puedes, ni siquiera tienes derecho a ser feliz, sino que te va a causar la injusticia en ti, va a causar el que tú seas una persona oprimida, no sé cuántas cosas más por allí, tú renunciando a ciertas cosas. Entonces, la situación está en que, porque al final todos buscamos la felicidad. Todos. ¿Pero dónde está la felicidad? Ahí está. Si la felicidad está en... Porque es un argumento tampoco infantil, pues son los niños los que siempre se están defendiendo. Los niños, en el sentido de que se ven en una situación y los niños son egoístas. Porque no tienen capacidad de desprendimiento, de vaciarse a sí mismos, no tienen todavía capacidad, no han crecido, no han madurado. Y se crece y se madura a través de la adversidad. Bueno, el caso es que ahora estamos frente a una sociedad que es un poco también infantil en este sentido, en que quiere defender una serie de derechos y defenderse del otro constantemente, como si el otro fuera siempre una amenaza. Entonces, muchas veces se va al matrimonio con esa misma situación. Por eso hay gente de iglesia que dice, yo no me voy a casar por la iglesia. De hecho, sé de parroquias donde solamente unos pocos acceden al matrimonio canónico jóvenes. Siempre aparece un cura que hace una redada por ahí, encuentra una gente casada hace 50 años, de eso, que ni siquiera sabe muy bien cuando le pregunta. Creo que bueno, yo te puedo decir, los 9 años que estuve de párroco en San Juan Crisóstomo, en mi vivienda y en San Ignacio de Antioquía, y también María Madre, si yo hice, vamos a suponer, 50 matrimonios, el 70% eran rematrimonios de personas ya mayores. Con validaciones. Con validaciones. Haciendo redadas. Entonces, pero hay un miedo a eso, que al final es un miedo a donarse, de verdad. Yo no me confío, entonces van cada uno con una situación como esa, y eso es lo que causa el problema de que cada cual tiene su clavo y cada cual tiene su... Pero ¿por qué uno no se puede donar, no se puede vaciar? Es el problema que ahora veremos después lo que vamos a comentar ahora a continuación. Pero quería hacerte una observación. ¿Quién es la persona más feliz que ha habido en este mundo? Bueno, yo pienso que Jesucristo. Jesucristo. Y sin embargo, Jesucristo, ¿qué derechos defendió? Defendió un derecho. Él era Dios y tenía derecho a que le trataran como tal. Sin embargo, no exigió ser tratado como Dios. Yeah. No solamente eso, se despojó de todos sus derechos. Fue llevado injustamente a un juicio, a una condena, a una cruz en la que era totalmente injusta. Sin embargo, él no defendió esa justicia, sino que se negó a sí mismo, se vació a sí mismo por amor. Solamente lo que nos hace feliz es el amor, no es el que se cumplan las cosas según nuestra voluntad y que nuestros gustos se vean satisfechos. Porque si es así, estamos perdidos. Porque conseguir que todo el mundo me haga caso y que todo el mundo cumpla lo que mi voluntad es un esfuerzo ímprobo, absoluto, imposible de conseguir. En cambio, si uno está
a la voluntad de Dios y acepta la historia, sabiendo que todo acontecimiento, también las cosas negativas, también que otro me haga una injusticia, es una gracia de Dios. ¿Por qué? Porque eso me hace sacar de mí lo que estaba oculto, lo que yo no conocía. Y hablamos de esto en el episodio anterior, cuando hablamos de aquel monje que fue a quejarse de que por culpa de otro había pecado, que le había molestado. No es el otro lo que nos hace pecar. El otro es una gracia que me ayude a mí a poder conocer lo que hay dentro de mi corazón y poder ser sanado. Es como el dolor con la enfermedad. El dolor es una gracia porque me ayuda a decir que hay algo que no funciona bien en mi cuerpo, entonces lo puedo curar. Por eso, solamente aquel que ama es realmente feliz. Entonces, por eso dice San Juan de la Cruz que aquel que está en la voluntad de Dios, o sea, que no defiende sus derechos, ni cansa ni se cansa. No cansa a los demás exigiendo, ni él está cansado, porque está siempre sabiendo que todo es para su bien, todo es gracia suya. Yo, respecto a eso de la felicidad, que pienso que es el punto, el eje, porque la historia de la humanidad ha estado marcada por mesianismos que han querido traer la felicidad, el paraíso en la tierra, desde el inicio. Esa felicidad supuesta o esa promesa siempre viene desenmascarada al final y truncada. La felicidad del comunismo, jalonada por ¿cuántos millones de muertos? Horrores. Mira, esto es el Apocalipsis habla muy claramente de eso. Yo estoy un segundo. Una noticia que leí ayer. Suecia fue el primer país en reconocer la identidad trans. Sí. Pero en los últimos meses ha restringido el acceso de los menores a tratamientos hormonales, en sintonía con un debate en varios países. O sea, Suecia frena los tratamientos. ¿Se ha dado cuenta? Porque se ha dado cuenta que, y esto lo digo por defender los casos reales, lo que hablaba antes, hay casos reales de disforia de género, pero lo que hay ahora mismo es lo que llaman el contagio en la adolescencia, por mimetismo. Contagio social. Hablamos de un aumento del 10.000%. Sí, sí. O sea, una verdadera locura. Luego pone todo el artículo y no lo vamos a leer, todo lo que ha traído de consecuencias en estos muchachos. Ese aumento se da en edades entre 13 y 17 años. Lo que llaman el rápido contagio. Sí, sí. Y ahora, claro, aquí en República Dominicana el debate yo creo que entrará dentro de 5 años. Allí ya lo están... Ya están de vuelta. Porque esa felicidad supuesta, lo que el padre siempre dice, el mundo gay, que quiere decir el mundo feliz, cuando uno hurga, ni tan feliz, ni tan mesiánico. La felicidad. ¿Cómo convencer al mundo de que la felicidad está en donarse, no en todo para mí, como decía San Pablo, para que ya no vivamos para nosotros mismos? Sí, uno puede hacer una pequeña experiencia. Cuando uno se dona, hace algo por los demás, siente siempre una satisfacción interior que uno no sabe de dónde viene. En cambio, cuando uno es egoísta, cuando se encierra en sí mismo, siempre queda un mal sabor, digamos así, de boca. Y es una experiencia que, si nos fijamos bien, a lo mejor ni nos damos cuenta, pero es interesante, importante darse cuenta de esta situación, que el donarse nos produce felicidad, el negarnos nos produce infelicidad. Esa es la realidad. Yo en eso puedo dar una experiencia y la voy a dar porque además a quien me voy a referir seguro que no está siguiendo este podcast. Cuando nosotros fuimos enviados como familia misionera a República Dominicana, yo trabajaba en una empresa. El dueño de la empresa, que se estaba separando de su socio y rompiendo la empresa en ese momento, no entendía nada de lo que yo le estaba diciendo. No entendía nada. Al primer año, después de un año de estar aquí, volvimos en verano, me decía, ¿ya se te pasó la fiebre? ¿Ya?
¿Vuelves a trabajar? No. Bien. Creo que fue el tercer año, coincidiendo con la Jornada Mundial de la Familia, con Benedicto XVI en Valencia. En Valencia, sí. Porque la empresa era valenciana. Nos invitó a la familia a comer. Y me dijo, mira, estábamos ahí, Nerea y yo, y 4 hijos. Nos invitó a una paella, estupendo. Y me dice, dame algo para hacer. Digo, ¿qué quieres? Algo que no tenga que ver con dinero. Porque yo estoy harto. Yo he creado 2 empresas. Las he cerrado las 2. Me he divorciado de mi mujer y estoy ahora con una muchachita que era la secretaria y estoy aburrido de todo. Dame algo para hacer. Digo, bueno, allí en Santo Domingo hay una casa de convivencia, si quieres ir a fregar platos. Decía, eso. Básicamente decía, he hecho de todo, he tenido dinero, lo he perdido, he vuelto a tener. Y al final, todo el mundo se relaciona conmigo por dinero. Pero yo no amo a nadie. Porque nadie le ha querido a él tampoco. No amo a nadie. Yo quiero hacer algo. Algo que no tenga que ver con dinero. Sí. Y no sé, al final no vino, pero me encantó porque mis hijos estaban ahí en la mesa y lo estaban escuchando. Y decían, pero si todos queremos lo que él tiene. Sí. Sí, porque es el caso. Aquí en Santo Domingo va a ser difícil convencer a la gente de eso, porque aquí estamos en la parte de abajo de la pirámide de Maslow. Entonces estamos... Bien, continuando con el libro de Génesis, dice, hablando concretamente de la relación entre el hombre y la mujer, dice, estaban los 2 desnudos, el hombre y la mujer, y no sentían vergüenza. Es el único caso en toda la escritura en que se habla de la desnudez como algo positivo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está diciendo con esto el texto? ¿A qué se está refiriendo? El que estaban desnudos y no sentían vergüenza. Porque si leemos el capítulo siguiente, después del pecado, Adán se esconde porque tiene vergüenza porque está desnudo. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado aquí? ¿Qué significa esta desnudez sin vergüenza? Significa que Adán está viendo a Eva como una persona que es digna de ser amada, por la que él se puede donar, se puede entregar y se puede buscar su bien, porque amar es buscar el bien del otro. ¿Y eso por qué? Porque Adán tiene la vida que le viene gratuitamente de la comunión con Dios. Tanto como tiene la vida asegurada, gratuita, la puede dar sin miedo a perderla. Como es lo mismo que dirá Jesucristo en el Evangelio de San Juan, dice, yo tengo el poder de dar la vida y tengo poder de recuperarla de nuevo. Ese poder lo recibo de mi Padre. Entonces, aquel que está en comunión con Dios tiene poder de dar la vida y por tanto de ver en el otro alguien por el que yo puedo morir, por lo que yo puedo renunciar a mi padre y a mi madre, puedo vaciarme de mí mismo, puedo ser al otro como es, puedo amarlo como es, porque es digna de ser amada. Y Eva exactamente igual. Como la vida le viene de Dios, la tiene, digamos así, gratuita, puede también donarla, puede entonces entregarse a Adán, donarse a él, perderse por él, porque no le importa perder la vida, porque la tiene gratuita, la tiene gratis. Esa es la reacción de ver, no sentir vergüenza estando desnudos, porque ver al otro como una persona digna de ser querida, porque las personas son amadas, las personas son queridas. Y de hecho, ver al otro con una... porque el otro habla... al ver, yo lo que veo es el cuerpo, y ese cuerpo me habla de que esa persona puede recibir algo que yo tengo para dar, porque la complementariedad de los cuerpos habla de donación. Sí. Por eso la vista, yo lo veo, tú tienes, yo tengo algo que tú no tienes y que yo puedo darte. Sí. Entonces hay un movimiento de yo darme. Si lo que yo veo es algo que yo puedo tomar, robar, el otro tiene que defenderse. Yo tengo una precisión sobre esto, esta desnudez no es lo que también Juan Pablo II llama inocencia originaria, no es la inocencia del niño,
no tiene que ver con esta situación, es una realidad antropológica. Está diciendo que el otro es una persona a la que es digna de ser respetada, de ser querida, de ser acogida tal como es, por la que yo puedo morir por ella, puedo darme a ella. Es la realización del texto anterior que decía: esta sí que es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Hueso de mis huesos, porque empieza por lo más profundo, que es el hueso. Hueso. Así es. Por eso está hablando de algo muy serio, que es ¿qué es el hombre? Entonces, ¿cómo ha pensado Dios el ser humano? Dios ha pensado al ser humano a su imagen y semejanza. ¿Cuál es la naturaleza de Dios? La naturaleza de Dios es amor, es donación de sí mismo. Tanto el hombre es en la medida en que a semejanza de Dios se dona, ama, se entrega al otro. Y por eso ha hecho al hombre varón y mujer complementarios para que puedan, saliendo de sí mismo, donarse al modo de ser del otro. Esto, hay un problema en este momento que estamos viviendo muy seriamente, como son la supravaloración de las relaciones homosexuales y también del matrimonio homosexual. Tengo aquí un texto muy interesante de Benedicto XVI, un texto inédito hasta ahora, el que habla de esta realidad, de lo que está diciendo. Porque ya hablamos un poco como la relación homosexual no es una relación de donación hacia el otro, sino de alguna manera es una relación de buscar en el otro una carencia de la que yo tengo. Bien, pero leyendo simplemente lo que dice Benedicto XVI, dice: se manifiesta una deformación de la conciencia que claramente ha penetrado de forma profunda en círculos del pueblo católico cuando se habla del matrimonio homosexual. Dice, el concepto de un matrimonio homosexual está en contradicción con toda la cultura anterior de la humanidad. Es decir, siempre el matrimonio se ha visto de muchas maneras, si es la poligamia, la monogamia, en las diferentes culturas, pero siempre hay un elemento común. Es decir, la comunidad fundamental nunca ha sido puesta en duda. Es decir, que la existencia de los hombres en el modo de varón y mujer está ordenada a la procreación y que la comunidad de varón y mujer y la apertura al nuevo don de la vida constituyen la esencia de aquello que llamamos matrimonio. Sin embargo, ¿qué es lo que ha pasado? Con la píldora, la famosa píldora anticonceptiva, se ha introducido una conmoción radical al considerarse fundamentalmente posible la separación entre fecundidad y sexualidad. Aquí no es una casuística de cómo y cuándo habitualmente puede justificar el uso de la píldora, sino que, ¿qué significa esto? Porque esta separación significa que de este modo todas las formas de sexualidad están igualmente justificadas. Ya no existe ninguna medida. Tanto este nuevo anuncio ha transformado la conciencia de los hombres. Y de aquí se sigue un segundo paso, que también la fecundidad se piense al margen de la sexualidad, porque es posible que se dé fecundidad sin relación sexual, con la fecundación in vitro. Parece entonces correcto no confiar ya la reproducción de los hombres a la pasión casual del cuerpo, sino planificar y producir al hombre racionalmente. Vamos a ser racionales y vamos a producir un hombre racional. Y por tanto vamos a evitar los defectos de la naturaleza, que pueda salir un hombre defectuoso, sino vamos a hacer un hombre perfecto, lo mejor posible. La eugenesia. Ahí está la eugenesia. Es decir, que los hombres ya no sean engendrados y dados a luz, sino producidos. Pero esto significa que el hombre ya no es un don que se nos regala, sino un producto planificado de nuestro hacer. Pero lo que uno puede hacer puede también destruirlo. Por eso la creciente tendencia al suicidio como terminación planeada de la propia vida es parte integrante de la tendencia descrita. Si yo me puedo producir a mí mismo, yo puedo decir que ya me he cansado y por tanto quiero poner fin a esta existencia de este producto, porque yo he sido planificado, yo he sido producido. Es la cuestión de los matrimonios homosexuales, no está en juego el hecho de ser un poco más tolerantes y abiertos, sino la pregunta fundamental: ¿quién es el hombre? Y esta es la cuestión fundamental. ¿Existe un creador o todos somos solo productos fabricados? Por tanto, aquí aparece una alternativa. El hombre como creación de Dios, como imagen de Dios, como regalo de Dios.
por tanto con una naturaleza determinada, con un fin determinado y concreto, o el hombre como producto que él mismo sabe componer. Por eso, cuando se renuncia a la idea de creación, se renuncia a la grandeza del hombre, a su indisponibilidad y a su dignidad, que se levanta por encima de cualquier planificación. Porque si el hombre es producido, es como todos los productos. Cuando hay un producto, siempre hay una cadena de productos, y cuando aparece un producto defectuoso, se retira de la cadena. Entonces, y la caducidad. Exactamente, parece exactamente lo mismo. Y termino un poco, que ya está acabando, ahora comentamos. El movimiento ecológico ha reconocido y descubierto el límite de lo que se puede hacer. Ha descubierto que la naturaleza nos marca un límite que nosotros no podemos ignorar impunemente. Por desgracia, la ecología del hombre no se ha vuelto todavía concreta. También el hombre tiene una naturaleza que le es dada, y el negarla o violentarla conduce a la destrucción. Precisamente de esto se trata también en el caso de la creación del hombre como varón y mujer, que es ignorada por el postulado del matrimonio homosexual. Esto lo que lleva es a la destrucción del ser humano. Bien, este es un poco el artículo de Benedicto XVI. Un permiso para yo ver el libro, sí. Y de paso, no solo yo, también... Es un libro que recoge una serie de textos de Benedicto XVI relativos a Europa. Ok. ¿Cuál es la esencia de Europa? La nueva Europa, identidad y misión. Y tiene un prefacio del Papa Francisco. Del Papa Francisco. O sea que es relativamente fresco, ¿no? Sí, aunque los artículos son generalmente en los años 70, 80, cuando todavía era arzobispo de Múnich. Bien, pero muy interesante. Volvamos entonces al tema nuestro. Pero estamos yo lo siento, yo soy portador de malas noticias siempre. Sí. Pero 2 minutos más y tendremos que dejarlo. Concluyamos. Sí. A ver. Bien, entonces esto de dejar el padre y la madre no se trata solamente de dejarlo físicamente, como decíamos ahorita, sino dejar totalmente un montón de concepciones y de cosas que tenemos en cuanto, yo diría que totalmente. Mi mamá cocinaba una habichuela muy buena. Tuve la suerte de que Tati también. Bien, pero hay un montón de cosas que traigo. Yo ahora está viendo mi mamá en mi casa y me estoy dando cuenta de cuántas mañas tengo yo que traigo de por ahí y que me han impedido muchas veces entrar en el matrimonio, ¿verdad? Bueno, Tati debe estar oyendo esto. Bueno, vamos a ver cómo porque me doy cuenta que en realidad es necesario esto. Ahora yo estoy viendo esa experiencia, ¿verdad? Viendo una forma de ser de una persona que me ha transmitido a mí, bueno, cosas buenas, pero también me ha transmitido cosas que me han hecho un poco más difícil la convivencia con mi esposa, en mi casa, con el hermano. Por lo tanto, yo experiencialmente puedo decir que esto es cierto, que hay que definitivamente dejar atrás una serie de cosas para meterse en una vida nueva, porque al final la familia que yo tengo ahora yo no voy a decir que fundamentalmente, pero es diferente a la que yo tenía y diferente a la que tienen los hermanos míos también, en sus casas, que tienen otras cosas. Y eso yo creo que es enriquecer, de verdad, que uno se enriquece con la otra persona, ¿verdad? Se enriquece con la experiencia de los hijos, que son diferentes, porque tienen de las dos personas, y eso físicamente, psicológicamente, y no digamos experiencialmente, es algo diferente y que hace que tú definitivamente, como decía, te enriquezca. Eso un poco para ver un poco mi experiencia en esta situación. Muy bien, pues hasta aquí llegamos hoy. Gracias por acompañarnos en este humilde intento de aproximarnos a la verdad y separar el trigo de la paja. Nos vemos en nuestro próximo episodio. Recuerden, suscríbanse aquí abajo, verán debajito de la pantalla unos clics y promociónenlo ahí donde vayan. Suscribirse y darle a la campanita.
para que le recuerde cuando salga el próximo episodio. Denle a la campanita también, esa no me la sabía yo. Hay una campanita. Ahí abajo está también. Campanita Sí. para Perfecto. entrar para que ella le notifique del próximo episodio. Muy bien. Oyeron. Nos vemos la próxima semana. Si Dios quiere. Muy bien.